se le ha convertido en un gran negocio. No más abusos por reconexión de servicios. Proyecto del presidente del Congreso pondría fin a excesivos cobros. Plenaria del Senado definirá suerte de la cadena perpetua para violadores de niños. Ya no serán cajas de fósforos. Senadores aprueban proyecto que ampliaría metraje de viviendas de interés social. Debate por el regreso a las aulas. Argumentos a favor por la educación y en contra por miedo al contagio. Que castiguen a quienes enviaron coronas fúnebres a médico en Barranquilla. Exigen en el Senado de la República. Los pequeños hoteles del país podrían salvarse con los incentivos y descuentos tributarios aprobados en una comisión del Senado. Buenas noches. Después de un largo y espinoso camino, finalmente la Comisión Sexta de Senado aprobó el proyecto del presidente del Congreso, Lidio García, que elimina el cobro por reconexión de los servicios públicos en el país. La buena noticia favorece puntualmente a los hogares colombianos de los estratos 1, 2 y 3, a quienes muchas veces les ha salido más cara la reconexión que el mismo consumo. En la actualidad, la prestación del servicio de gas domiciliario es público, es de los más baratos. Si usted consume 20.000 pesos, pero no tuvo para pagar, le cortan el servicio. La persona muchas veces tiene para pagar el servicio, más no la reconexión. Por eso una iniciativa presentada por el presidente del Senado y que fue aprobada en la Comisión Sexta del Senado, buscan que estas reconexiones no le sean cobradas a los colombianos. Entonces yo me hago una pregunta. Si las familias colombianas pobres, que escasamente pueden tener en esos estratos un salario mínimo, no tiene para pagar muchas veces un recibo de 20.000 pesos, de 15.000, ¿cómo va a tener para pagar una reconexión de 50.000 pesos? Sinceramente yo digo que esto es algo inconcebible y me parece que están atropellando a la gente más necesitada del país o castigándolo por el hecho de ser pobres. Según un estudio, las empresas recaudan entre 70 y 80.000 millones de pesos solo por reconectarle un servicio al ciudadano. Se le ha convertido en un gran negocio, se le ha convertido en una gran oportunidad porque no hacen ninguna inversión y con un servicio que le pagan a las empresas de conexión y reconexión, le pagan 5.000 pesos por casa o le salen 4.000 pesos el costo. Le están cobrando a la gente entre 20.000 y 54.000 pesos por reconexión. Este beneficio no aplicará para los estratos 4, 5 y 6 y tampoco a los establecimientos comerciales. Debe reinstalarse el servicio en un término razonable y determinado, so pena de incurrir en una falla del servicio, lo que significa que superado el plazo de 24 horas se configura automáticamente la responsabilidad de la empresa al usuario. Los ciudadanos celebran desde ya iniciativas como esta e instan a darle total apoyo para que siga su curso legislativo. Ojalá la aprueben porque en verdad que habemos personas de escasos recursos que no tenemos cómo pagar nuestros servicios. La próxima semana será debatido en la plenaria del Senado para posteriormente pasar a Cámara de Representantes. Es la tercera vez que se presenta esta iniciativa en favor de los colombianos. Mi compañera de set, Marcela Baena, sigue en Medellín acatando el aislamiento preventivo. Marcela, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carol? Buenas noches. Seguimos desde el trabajo en casa. Y desde aquí les cuento sobre la plenaria del Senado, lo que sucedió allí, a la que fue citado el ministro de Defensa para que informara sobre la llegada de militares estadounidenses al país. Para sectores de la oposición, la presencia de 53 militares estadounidenses en Colombia viola la Constitución del 91. El gobierno aseguran debió pedir permiso al Congreso. Interpondremos una solicitud de investigación al presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por violación. Aseguran los citantes que irán a instancias judiciales para frenar la llegada de tropas americanas. Otra acción de tutela presentada por senadores de la República, puesto que ha sido violado nuestro derecho fundamental a la participación política al haber sido desconocido el Congreso y concretamente el Senado de la República. Dicen que la injerencia militar de Estados Unidos busca en el fondo llevar a Colombia a un conflicto transnacional por Venezuela y su petróleo. Una explosión bélica que terminaría convirtiendo tanto el territorio colombiano y el territorio venezolano
Es lo mismo que ha sucedido en Siria, Libia e Irak. El ministro aseguró que no existe violación a la soberanía y la presencia de los americanos se basa en tratados internacionales. No tiene que ver con preparación de estrategias para agredir a nadie. Senadores cercanos al gobierno defendieron la asesoría militar y aseguraron no se está violando la Constitución. Les parezca un atentado contra la soberanía, 53 oficiales y suboficiales del ejército norteamericano, y no piensen lo mismo con el vecino país que alberga la FARC. Este debate fue citado por los partidos de oposición en su derecho a la réplica, según lo establece la ley. Con 13 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobado por la Comisión Primera del Senado el proyecto de reforma constitucional para aplicar la cadena perpetua a violadores de menores. No a la violencia contra los niños es el mensaje que entrega a la ciudadanía la Comisión Primera del Senado, dándole continuidad a la cadena perpetua contra depredadores sexuales. Quien cometa este delito no podrá volver a entrar en la sociedad colombiana. Quien cometa este delito tendrá la sanción de ser aislado de manera definitiva y por el resto de su vida de poder pertenecer al conglomerado social. Sanción vitalicia que prevé una revisión de la pena en un tiempo no inferior a los 25 años para evaluar si el condenado se resocializó o no. El proyecto contempla un parágrafo donde se establecen cuáles van a ser los lineamientos de la ley que va a arreglar todo el procedimiento de la prisión perpetua. Por supuesto, allí habrá que establecer cuáles son las circunstancias de agravación, cuál es el sistema de control, a la medida que se toma el proceso de revisión, etcétera. Pese al duro mensaje que supone la iniciativa, aún produce algunas preocupaciones. Pone en riesgo a los chiquitos que pueden ser asesinados más veces ahora por los violadores. Pone en riesgo a los adolescentes que pueden ser castigados injustamente si tienen sexo con licor. E inquietudes sobre la constitucionalidad de la medida. Temo que este proyecto, con la mejor intención, lo que termine es en una confrontación contra la Corte cuando actúe en derecho y destaque que, por ejemplo, en nuestro país, en el Pacto del 91 se decidió que no habrá confiscación, que no habrá pena de muerte y que no habrá delitos de prisión perpetua. El tránsito de esa reforma constitucional por la Comisión Primera superó 5 arduas sesiones de debate y una recusación contra los senadores para que se apartaran de la discusión que finalmente resolvió la Comisión de Ética del Senado como no procedente. La iniciativa pasa ahora a plenaria de Senado para su último estudio. Estuvimos en el debate sobre la decisión de la Fiscalía de ordenar la inmediata captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dentro de una investigación que se adelanta. Para los senadores de los diferentes partidos políticos, la captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, es una extralimitación que le quita credibilidad a las instituciones y en este caso a la Fiscalía. Si las decisiones de la justicia en Colombia no dejan tranquilo al país, algo está ocurriendo. Por lo tanto, hacemos un llamado a engrandecer el debate de la justicia en Colombia. Otros apuntan a que se tiene que realizar una reforma a la Fiscalía para recobrar la institucionalidad y la credibilidad. Urge quitar toda función jurisdiccional a la Fiscalía, no más medidas de aseguramiento de la Fiscalía, no más interceptaciones sin orden previa de jueces, no más interferencia en los derechos fundamentales sin control previo de los jueces, no más facultades para investigar a los jueces sin un control previo de un organismo independiente que lo autorice. Otro sector se suma a la idea de hacer una reforma, pero que en realidad proteja al ciudadano y no sea una entidad de poder que se utiliza para intereses personales. Constituye a todas luces un exabrupto y una exageración por parte de la Fiscalía y de la Justicia, porque el doctor Aníbal Gaviria ha venido compareciendo en este proceso penal y en todos en los que ha sido solicitado. Estas propuestas serán estudiadas en una posible reforma a la justicia que desde hace años está pidiendo la ciudadanía y se ha planteado en varias ocasiones en el Senado. Por unanimidad, la Comisión Séptima del Senado aprobó el proyecto que amplía el mínimo número de metros que debe tener una vivienda de interés social. Ya nadie podrá decir que son cajas de fósforos. En la actualidad, una vivienda de interés social y prioritario está contemplada entre 42 y 48 metros cuadrados y allí tienen que vivir en muchas ocasiones hasta 6 personas.
Por eso, un proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima del Senado obliga a que se amplíe el metraje habitacional y su entorno sea mejorado para el bienestar de las familias colombianas de escasos recursos. Para que tengan acceso para las personas en condición de discapacidad, buena iluminación, buena aireación, para que además de ello tengan cercanía con los centros educativos, de salud y por supuesto con el transporte público. Además de ampliar el tamaño de las viviendas, el proyecto busca darle calidad de vida a las familias menos favorecidas, por ejemplo, en la ubicación respecto de los colegios para evitar las largas y obligadas caminatas de los niños. Este proyecto, sin lugar a duda, contribuye a la mejora de la calidad de vida de los colombianos, que las viviendas sean más amplias, que tengan una ubicación segura, que tengan acceso a todos los servicios públicos, que tengan espacios de recreación, de deporte y algo muy importante, que estén cerca de centros educativos, de centros de trabajo y de centros de salud. El proyecto ahora pasará a la plenaria del Senado y cuenta con el aval del Gobierno Nacional para que sea aprobado de forma expedita. En estos momentos difíciles para los agricultores del país, el Senado aprobó un proyecto de reforma para que el 30% del paquete de alimentación escolar que entregan las gobernaciones y las alcaldías sean comprados directamente a nuestros campesinos. A fin de promover la compra de los productos locales en las regiones del país, la Comisión Quinta aprobó un proyecto para que las entidades públicas compren los alimentos producidos por los campesinos. Se eleva a rango legal la obligación de las entidades públicas de todos los órdenes, incluso de sociedades de economía mixta, de adquirir de manera directa y a un precio justo al menos el 10% del total de sus presupuestos destinados a la compra de alimentos. El proyecto también establece exenciones tributarias y mecanismos para el pronto pago a los productores. Se promueve unos estímulos para unos pagos prontos para estos pequeños productores que no tienen muchas posibilidades económicas de capital y de ahorro. Según el Ministerio de Agricultura, el 61% de la población rural corresponde a pequeños productores agropecuarios. Esto nos permite poder tener mejores ventas y por ende tener mejores ingresos para nosotros. Otra iniciativa busca que los productores cuenten con un seguro agropecuario para proteger sus cosechas. Ofrecer al productor colombiano protección integral ante los eventos inesperados de la naturaleza. Senadores explicaron los eventos en que aplicaría este seguro. El seguro agropecuario ampara perjuicios causados por riesgos meteorológicos, geológicos, biológicos, antrópicos, de mercado, de comercialización, entre otros. Con estas medidas se ayudará a fortalecer la economía del 30% de la población del país, que corresponde a la ruralidad colombiana. Menos tramitomanía es la consigna de los senadores. Por eso aprobaron el proyecto que vuelve obligatorios los trámites en línea, las estampillas electrónicas y la gratuidad en los registros públicos. Una persona en Colombia se demora 7,5 horas en realizar algún trámite, mientras que el promedio en Latinoamérica es de 5,5 horas. Por esto, una ley aprobada en el Senado busca acabar con la tramitología en el país. Ya que cuando hay excesivos o complejidad de trámites, se convierte en una barrera para el ejercicio pleno de los derechos y de los deberes. Algunos trámites en Colombia se reconocen de manera absurda o innecesaria. Esta ley se hace necesaria ya que el exceso de trámites afecta la competitividad y el crecimiento económico en el país. Y en estas épocas, solo el 4% de nuestros trámites se pueden realizar mediante algún tipo de medio tecnológico. Senadores de la oposición señalaron que ya existe una hiperregulación en esta materia. Hay una proliferación de normas antitrámites tan grande que ya parecen negar de suyo el propósito siempre invocado de la racionalización. Esta iniciativa también busca que las estampillas sean electrónicas, ordenar la gratuidad en los registros y certificados públicos. Luz Verde recibió el proyecto para que las prácticas laborales sean certificadas como experiencia laboral. Con esta decisión, miles de jóvenes podrán acumular horas de trabajo en sus hojas de vida. En la actualidad, los jóvenes terminan su universidad y salen a buscar trabajo. Al recién graduado le piden experiencia laboral y no tiene. Por eso, mediante un proyecto de ley, se busca que las prácticas universitarias sean certificadas y de esta forma facilitarle la experiencia laboral. Muy bueno, los jóvenes necesitamos incentivos para salir al mundo laboral que tanto nos da miedo.
La iniciativa fue debatida en la Comisión Sexta del Senado y aprobada para que desde el Congreso se contribuya a la generación de empleo y la inserción laboral de los jóvenes. Los jóvenes dicen que no tienen experiencia y los mayores que tienen experiencia están muy viejos. Entonces este es un proyecto que enfoca fundamentalmente a la inserción laboral de jóvenes colombianos. El joven solo será certificado en la rama para la que está haciendo la práctica. Una de las dificultades más grandes que enfrentan los egresados de las universidades es ese requisito habilitante, donde no se exige experiencia laboral, sino experiencia profesional relacionada. En el momento de uno conseguir un empleo, lo primero que piden es una certificación laboral, una experiencia mínima. Y pues gracias a que las prácticas, en este caso en el mío del SENA, fueron certificadas con una empresa como tal, entonces pues no duré mucho en conseguir trabajo. El proyecto ahora pasará a la plenaria del Senado, donde tendrá su cuarto debate la próxima semana para que sea ley de la República. La Comisión Sexta del Senado aprobó en último debate el proyecto que busca garantizar la educación inclusiva desde la etapa preescolar y que además sea educación formal incluso desde el jardín infantil. De los 924.523 niños matriculados en el nivel preescolar en instituciones oficiales, únicamente 110.000 cuentan con educación inicial. Esto equivale a un 11.8%. Por eso un proyecto de ley busca incluir a esta inicial educación compuesta por 2 ciclos más, el maternal de 0 a 3 años y el preescolar de 4 a 6 años como primer nivel educativo formal. Es entre esas edades donde se desarrolla el 90% de las conexiones neuronales del cerebro, la empatía, la convivencia y la capacidad para ser felices. De los 0 a los 6 años es decisivo para desarrollar habilidades cognitivas de lenguaje, interpersonales, socioemocionales y para lograr un adecuado desarrollo del niño. Además es garantizarle al niño su educación y que desde niño lleve una estructura mental con las bases necesarias para esos años venideros de su etapa estudiantil. Esta educación tiene como fin potencializar las capacidades, destrezas y aptitudes de todos los niños y niñas a lo largo de su vida. La iniciativa ahora pasará a segundo debate en la plenaria del Senado, posteriormente a la Cámara de Representantes, donde le restan 2 debates más. Y sigue la polémica por la posibilidad de que los colegios reinicien clases presenciales a partir del próximo 1 de agosto. Padres, directivos, profesores y estudiantes tienen opiniones a favor y en contra de esta medida. Desde el Partido Conservador consideran que en los municipios donde no hay contagios, el regreso presencial a las aulas desde agosto es un salvavidas para los padres que regresaron a trabajar y no tienen dónde dejar a sus hijos. A los colegios, a las escuelas y a las universidades dotarlas de más herramientas tecnológicas, que el Internet llegue a todos los rincones del país. Estamos de acuerdo que se inicien clases en agosto presenciales, siguiendo todos los elementos de bioseguridad. La bancada de oposición le recordó a la ministra de Educación que los menores no tienen la disciplina para el distanciamiento social en las jornadas de descanso. Mantener las distancias deseables es prácticamente imposible. Inclusive la escasez de recursos es tanta que por norma en la educación pública colombiana y en casi toda la privada ni jabones hay en los baños de las instituciones. Senadores del partido de gobierno afirman que a la propuesta de la alternancia de clases se suma la preocupación de los recursos para pagar las matrículas y las pensiones. El ingreso de las familias colombianas ha sido afectado en medio de esta crisis del COVID-19 y ellos no han sentido ningún tipo de alivio en los precios ni de las matrículas ni de las pensiones, y consideramos que podemos estar a puertas, y es lo que nos preocupa, que podemos estar a puertas de una deserción estudiantil masiva. Senadores le pidieron al Ministerio de Educación una categorización de los colegios y las escuelas públicas y tenderle la mano a los padres a la hora de pagar los derechos de estudiantes y evitar así en el segundo semestre una masiva deserción escolar. Senadores se manifestaron sobre el caso del médico José Julián Vuelvas, amenazado en su casa en Barranquilla por cumplir con su trabajo de salvar vidas. Según la Fiscalía, con las amenazas de muerte al médico barranquillero José Vuelvas, ya son 73 las intimidaciones al personal de la salud registradas oficialmente, 47 a médicos y 26 a enfermeras. Un pedido de auxilio y ayuda al gobierno nacional. Senadores le piden a la policía capturar a los responsables que le enviaron sufragios y coronas fúnebres al intensivista. Los médicos y personal de la salud son nuestros principales héroes.
y debemos rodearlo. Personal de la salud que todos los días exponen sus vidas para luchar por nosotros. También le pidieron a la Fiscalía investigar y capturar a los cerebros y a los autores materiales de las intimidaciones. Hago un llamado a la Fiscalía y a los entes de control a que impongan sanciones ejemplarizantes a quienes utilizan las redes sociales o cualquier otro mecanismo para amenazar a nuestros médicos y trabajadores de la salud. Durante una sesión de la plenaria del Senado, alertaron por el daño que puede ocasionar el indebido manejo de elementos de bioseguridad usados por el personal médico. Un tapabocas N95 tarda entre 1 y 4 años en degradarse. Un guante de látex, dependiendo del microlinaje, puede tardar incluso entre 20 a 50 años. Esta situación puede traer consecuencias lamentables. Desde el Congreso le hacen un llamado al gobierno para desarrollar protocolos con respecto a los residuos del COVID-19 con el fin de que no se afecte el medio ambiente. 19 es el número de esta semana. Es el porcentaje de aumento de los hechos de violencia y amenazas contra la misión médica que enfrenta la pandemia. El dato lo entregó el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo, quien le pidió al gobierno protección a los galenos y a la justicia prontas capturas. El superintendente de salud fue duramente cuestionado en la Comisión Cuarta del Senado por el manejo dado a las intervenciones en hospitales públicos. La politiquería y la corrupción son los principales males de la salud en Colombia. Condiciones precarias en los hospitales y pésimas condiciones laborales denunciaron los senadores. Uno encuentra que básicamente los hospitales se utilizan como comodines políticos para colocar amigos de los mandatarios de turno y se convierten en cajas menores para sus fines. Denunciaron un mal uso de las unidades de cuidados intensivos en el país, especialmente en el Valle del Cauca. El debate nacional es el uso inadecuado de las UCIs en el país, que le están pidiendo al ministro, que le están pidiendo a usted que se esclarezca. Pidieron a la superintendencia revisar las denuncias de la ciudadanía por falsos COVID y sobrecostos. Muchos dicen, por ejemplo, que cuando se reporta un caso de muerte COVID es porque conviene, porque cada factura por esa atención son cerca de 30 millones de pesos, frente a una muerte normal que puede ser de 10 a 15 millones. Exigieron los senadores al gobierno que la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social entregue la plata que prometió dar desde el pasado mes de abril. Cuando uno analiza la respuesta de la directora de ADRES, se da cuenta que ni siquiera han hecho la contratación, es decir, esos recursos siguen paralizados y el sistema de salud en problemas. Durante el debate se creó una subcomisión para hacer un seguimiento a la intervención del Hospital Universitario de Santa Marta y las condiciones económicas del Hospital San Francisco de Asís del Chocó. En un debate sobre cooperación internacional para enfrentar la pandemia, senadores insistieron al gobierno para capacitar a gobernadores y alcaldes y que ellos utilicen y aprovechen los recursos de otros países y de instituciones extranjeras. La comunidad internacional ha destinado $41 para atender a cada migrante venezolano que hay en el país, mientras que por cada migrante sirio ha destinado $93. De allí la falta de recursos para atender a esta población. El Estado colombiano está desfinanciado por más de 7 billones de pesos del presupuesto del 2020. Por eso es necesario que el gobierno nacional actualice su hoja de ruta de cooperación. La emergencia sanitaria que vive el mundo ha llevado a que los recursos del Plan Regional de Respuesta para Refugiados Migrantes disminuyan considerablemente. Se identificaron necesidades por más de 780 millones de dólares. De ellos, 100 millones fueron asignados a programas en Colombia. Senadores hicieron un llamado al gobierno para que esas cooperaciones lleguen a las regiones del país. Quisiéramos por eso pedirles esa asesoría técnica, tanto a alcaldes como gobernadores, para que puedan formular proyectos, puedan aplicar tanto a los proyectos como a los convenios de cooperación internacional según las necesidades locales. La comunidad internacional señaló el apoyo brindado a Colombia para atender la crisis migratoria. Ya habíamos anunciado 58 millones de dólares, de lo cual 45 se dedican solo a Colombia, porque Colombia ha sido el país tal vez que tuvo que soportar el grueso del peso porque esta migración nunca se ha visto. Finalmente, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional señaló que para atender la emergencia por el COVID-19, Colombia ha recibido $2 millones desde el exterior, además de varias donaciones en especie.
La Comisión de la Mujer le pidió al Gobierno Nacional habilitar más líneas de emergencia telefónicas para atender las denuncias de violencia intrafamiliar. También pidió agilizar la recepción de denuncias en las comisarías de familia. 228% han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar contra la mujer en los últimos 2 meses. Estos casos son muestra de la violencia generada en esta cuarentena. Estas cifras tan agudas demuestran la problemática social que vivimos, además de los graves daños psicológicos, morales, físicos que dejan en las víctimas este tipo de agresiones, de violencias. También preocupa la deficiente atención de las líneas telefónicas para brindar apoyo a la mujer violentada. ¿Cuánto dura una mujer para que le contesten cuando ha sido maltratada? Ni la 155, ni la 195, ni la 123, ni la 161. En Bienestar Familiar, allá contestan en la línea de los niños, pero no contestan en la 166, que es la línea de las mujeres maltratadas. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer mencionó que está trabajando en estrategias para facilitar las denuncias de maltrato. Somos muy conscientes del reto que tenemos, pues por el incremento sustancial de número de llamadas que hemos tenido, estamos trabajando para mejorar todos los días el servicio de esa línea 155 para todas las mujeres colombianas. Finalmente, las senadoras propusieron replicar a nivel nacional la estrategia adelantada en Bogotá, a través de la cual las mujeres pueden reportar casos de violencia en supermercados, droguerías y estaciones de servicio. Muy bien, y hasta aquí los acompaño. Los dejo con Carol. Feliz noche. Gracias, Marcela, y feliz noche. Para detener los despidos masivos que se están presentando en el sector turístico por cuenta de la pandemia, la Comisión Tercera del Senado les tendió la mano a los micro y pequeños hoteleros. Por eso aprobó incentivos tributarios para los hospedajes de menos de 100 habitaciones que se certifiquen en calidad turística. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Un incentivo tributario a los pequeños y medianos establecimientos de alojamiento y hospedajes de menos de 100 habitaciones fue aprobado por la Comisión Tercera. Estarían exentos del impuesto sobre la renta en un 30% durante 15 años. Esto nos va a ayudar mucho a reactivar el sector hotelero. Un sector hotelero que está prácticamente ya perdiendo 3 billones de pesos. Para acceder al beneficio, los hoteles deben tener ingresos menores a 3.500 salarios mínimos al año y certificarse en calidad turística. Es un mensaje no solamente a este sector, sino al país, de reactivación, de incentivos y sobre todo para la generación de empleo, que hoy en ese sector está muy afectado. El proyecto también incluye que los hospedajes y hoteles ubicados en las zonas más afectadas del conflicto armado y en las zonas económicas sociales especiales tendrán renta exenta del 100%. Zonas más afectadas por el conflicto, que han sido reglamentadas ya legalmente a través del proceso de paz, zonas como el Catatumbo, zonas como el Cauca, zonas como el Putumayo, zonas dentro del Chocó, pues se les da un beneficio de 15 años de exención al impuesto de renta. Para obtener los beneficios de descuento en renta, los hoteles y hospedajes deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo y estar al día en el pago de la contribución para fiscal del turismo.